Para hacer un algoritmo, ahora ya vamos a concretar y vamos a ver qué hay dentro de la función. Pues las funciones funcionan, valga la redundancia, como pequeños programas. Es decir, igual que un programa grande recibe datos y devuelve datos, las funciones, como hemos dicho, reciben datos y devuelven datos. Claro, reciben una parte de los datos y devuelven resultados parciales. Pero he dicho que vamos a seguir mirando dentro de la función. ¿Qué tiene una función? Pues tiene datos, tiene salida y tiene una forma de trabajar con esos datos para dar el resultado. ¿Cuáles son las estructuras algorítmicas básicas? Hay estructuras algorítmicas básicas, que son dos. Las estructuras algorítmicas repetitivas y las selectivas. Vamos a poner de nuevo un ejemplo que estáis, supongo, acostumbrados a manipular, y es el de un cajero automático. El cajero automático tiene ejemplos perfectos para las dos estructuras algorítmicas que he dicho. Vamos a un cajero, metemos nuestra tarjeta y ponemos el PIN. Y entonces nos sale un menú. ¿Qué quiere usted hacer? Y tú dices, yo quiero consultar el saldo. Le das a la tecla o al botón de saldo y te imprime o te sale en pantalla, el saldo de su cuenta corriente es tal. Una vez que ha hecho eso, ¿qué es lo que sucede? Se vuelve al menú de entrada. ¿Quiere usted realizar otra operación? Y tú le dices sí o no. Si le dices que no, te vas. Si le dices que sí, te vuelve a salir el menú y te dice, ¿quiere usted sacar dinero? ¿Quiere usted un saldo? ¿Quiere usted esto? ¿Quiere usted lo otro? Eso es una estructura repetitiva. Es decir, el programa está en un bucle realizando sucesivas veces la misma operación. Eso es una estructura, insisto, repetitiva, lo que comúnmente llamaremos un bucle. Otro ejemplo de bucle, lo hemos tenido aquí, no sé si habéis dado cuenta. Cada ronda hace lo mismo. Es decir, el trozo de programa que nosotros hemos ejecutado para meter las notas en la primera ronda no es un trozo de programa diferente al que hemos usado para meter las notas en la segunda ronda, no, es el mismo trozo de programa. El mismo, que se está ejecutando una segunda vez. Es decir, que cuando yo le he dicho que en el salto de trampolín hay 3 rondas, el programa dice, tengo que repetir 3 veces lo de las puntuaciones. Este trozo de código que estamos aquí viendo en pantalla. Y lo ha repetido 3 veces. El mismo trozo de código, no alguien puede pensar, no, es que tú lo has hecho una vez, 2 veces y 3 veces, ¿vale? Y si en vez de 3 rondas son 5, ¿cómo lo hago? ¿Os dais cuenta del problema? ¿Cómo hago yo un programa donde el número de rondas pueda ser 3, 5 o 48? Evidentemente no puedo poner 48 veces el mismo trozo de código. Lo pongo una vez. Y lo pongo dentro de un bucle. Que es lo mismo que hace el cajero cuando cada vez que termináis una operación os vuelvo a preguntar, ¿quiere usted hacer otra? Eso es un bucle. Es más, aquí hay un bucle dentro de otro bucle. ¿Por qué? Porque donde dice introduzca la nota del juez, introduzca la nota del juez, introduzca la nota del juez, ahí de nuevo estoy ejecutando el mismo trozo de código. Porque claro, te recuerdo que el número de jueces también era una variable que yo daba. Entonces, ¿cuántas veces hay que introducir las notas de los jueces? Pues tantas como se indique. Pero fijaros que el número de veces que se indica es un dato que está durante la ejecución del programa. Esto es un dato importante. Es decir, el programa tiene que estar preparado para que haya 4 jueces, 7 o 28. Evidentemente, supongo que entenderéis que esto no llega al momento de la competición y tienen ahí un programador al lado de los jueces que diga, bueno, ahora son 5, y el tío cambia el programa, venga, ahora para 5. Ah, no, mira, que la siguiente ronda son 7, cambia el programa para 7. No, el programa tiene que ser único. Un solo programa. Funciona con 3 rondas, con 5 o con 28. Funciona con 4 jueces, con 7 o con 25. Por tanto, tiene que haber una estructura repetitiva para las rondas y una estructura repetitiva para dentro de cada ronda el número de jueces. Una estructura repetitiva dentro de otra. Por tanto, las estructuras repetitivas, lógicamente, hay que manipularlas con cuidado. ¿Por qué podría pasar? Bueno, porque todo el mundo ha entendido alguna vez que un programa entra en un bucle sin fin. Aquello se cicla y no termina. ¿Dónde tenemos otro ejemplo de bucle? ¿Os acordáis de los dorsales de los nadadores? Había 5.
¿Qué pasa si hay 27? ¿Cuántos lee? Debe leer 27, claro. Si hay 27, pues tendrá que leer los 27, no va a leer los 5 primeros nada más. Tendríamos un problema. Entonces, ¿cómo se lee un fichero? Si yo no sé cuántos elementos tiene. Tengo que leer hasta que acabe. ¿Y eso qué es? Pues eso es un bucle. Lee, ¿hay más? Sí. Lee, ¿hay más? Sí. Lee, ¿hay más? Sí. Lee. Se ha acabado, se acabó. Ya no lea más. Otro bucle. Bueno, apartamos la estructura repetitiva. Vamos con la otra que he dicho, las selectivas. ¿Dónde están las estructuras selectivas en el cajero? Pues las estructuras selectivas están en el cajero cuando decimos la opción que queremos. Es decir, si yo pulso a consulta de saldo, el programa que se ejecuta es distinto si yo le digo sacar dinero. Tenéis, por ejemplo, los famosos teléfonos estos automáticos, ¿no? Llamas a cualquier servicio, si quiere usted tal cosa, pulse 1, si quiere usted tal cosa, pulse 2, si quiere usted tal cosa, pulse 3. ¿Qué es lo que está haciendo ese programa? Pues que si pulsa 1 hace una cosa, si pulsa 2 hace otra cosa, si pulsa 3 hace otra cosa. Es decir, hay una estructura selectiva que en función de lo que esté pasando durante la ejecución del programa, hace una cosa u otra. Fijaros que es un dato que yo no puedo prever durante la construcción del programa, evidentemente. Yo tengo que tener mi programa preparado para que el señor pulse cualesquiera de las opciones. Eso es una estructura selectiva. Es decir, que durante la ejecución del programa se pueda seleccionar qué es lo que yo voy a hacer. Por ejemplo, y volviendo a la práctica de septiembre, ¿dónde aquí hay un bucle? Bueno, pues por ejemplo hay un bucle en la lectura, como he dicho antes, en la lectura hay un bucle. Yo leo, no he dicho cuántos registros hay, bueno, por los que haya, en este caso había 98. ¿Dónde hay otro bucle? Pues por ejemplo, para hallar el máximo y el mínimo de una colección de ejemplos, yo tengo que recorrerlos todos. Bueno, tenemos esos números que veis ahí. ¿Cuál es el mínimo? El mínimo es el 8, 8,02. Fácil de ver, ¿no? Pero ¿cómo haríamos el mínimo si fuéramos un ordenador? Pues fijaros, el mínimo si fuéramos un ordenador lo tendríamos que hacer uno a uno. Es decir, coge el 63 y dice, de momento el 63 es el mínimo. Después se viene aquí y coge el 52 y compara 52 con el mínimo que tenía. Como 52 es más pequeño que el mínimo que tenía, el mínimo ahora es 52 y el 63 se olvida de él. Pasa al siguiente, 81. El 81 lo compara con el mínimo, que recuerdo que 52 es más grande, luego el mínimo no cambia. 67, lo mismo, es más grande, no cambia. 30, cambia. 30 es más pequeño que 52. Por lo tanto, el mínimo ahora es 30. Hasta que llega al 8. Cuando llega al 8, está claro que es más pequeño que 30 y ese es el mínimo. Y cuando pasa a 29, ya es más grande, el mínimo es 8. Así calcula el ordenador el mínimo de una colección de números. Si yo os doy esta columna, que ya tardaríamos un poquito más en calcular el mínimo, ¿qué haríais? Pues eso, recorrerla hacia abajo, quedando con el mínimo. ¿Cuál era? 2,35. ¿Habéis hecho el mismo algoritmo que el ordenador? ¿Hay un bucle ahí? Claro que hay un bucle. Nosotros cuando hemos movido esta barrita de arriba abajo, hemos estado haciendo un bucle. Y más útil todavía, hay una estructura selectiva. Hay una estructura selectiva. Que es que cada vez que yo tengo un número más pequeño que el que tenía antes, he hecho algo diferente. Es decir, y volviendo al ejemplo, yo tenía 63, ese es el mínimo, y el siguiente es el 52. Si, fijaros la palabra, si el 52 es más pequeño que el 63, guardo el 52. Si no, me quedo con el 63. Es decir, que yo hago diferente según el número que tengo ahora sea más pequeño o no que el que tenía hasta ahora. Eso es una estructura selectiva. Que el ordenador haga algo diferente dependiendo de las condiciones que tenga en ese momento. Que es el mismo ejemplo del cajero. Dependiendo de la tecla que yo pulse, el ordenador hace algo diferente. Pues esto es igual. Por eso, el algoritmo del máximo y del mínimo son buenos ejemplos para ver desde el principio la manipulación de estructuras algorítmicas. Porque contienen, yo creo que de manera bastante intuitiva,
los esquemas básicos que, como he dicho, son repetitivos y selectivos.